Damos gracias al Señor por poder tener esta oportunidad de abrir la palabra del Señor para poder encontrar la fuerza y poder en este día dar gracias a Él por tan grande bendición que tenemos en Cristo el Señor, ¿no? Disculpen lo emocionado que estoy el día, ¿eh? En el libro de los Romanos, el capítulo 11 de Romanos, el apóstol Pablo acá va a comenzar a disertar y hablar de lo que va a suceder en el tiempo futuro, en la promesa gloriosa para la nación de Israel. Y los israelitas aquí pueden hallar la salvación en Cristo por gracia, como Pablo está explicando, ¿eh? Y sin lugar a dudas, la inmensidad y el amor de Dios para con ellos tiene una nueva oportunidad. Y allí en el libro de Isaías, antes de irnos a lo que nos vamos a evocar en esta mañana, en el libro de Isaías, el capítulo 66, versículo 7 dice: antes que estuviese de parto dio a luz, antes que le viniesen dolores dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto dio a luz sus hijos, y dice: yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Una promesa gloriosa para Israel fiel, aquel que por gracia ha de encontrar la promesa que Dios ha dado para aquella nación que tanto amó y que lamentablemente se fueron tras los ídolos del mundo, ¿no? Y al tratar en este capítulo, el apóstol Pablo puede ver y exclamar, allí en el versículo 33 del capítulo 11 de Romanos, puede, después de desarrollar todos estos versículos, el tema de la salvación, tanto de los judíos como de los gentiles, Pablo queda impresionado de la forma en que Dios actúa y exclama casi con asombro. Dice que en Dios está. Dice el versículo 33, y vamos a leer el capítulo 11, dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién se dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol aquí queda impresionado de ver la gracia, la misericordia de Dios para con una nación rebelde, para con una nación que realmente hizo lo malo delante de él. Pero Dios, en su gracia y en su amor, tiene una nueva oportunidad y una esperanza para un futuro glorioso para Israel. Ahora él queda, al mirar todo lo que Dios en su gracia va manifestando a su corazón por su Espíritu Santo, él queda extasiado de ver la grandeza de su amor. Siendo él un perseguidor de la iglesia, un hombre que mataba a los creyentes, conspiraba contra ellos, él tuvo su misericordia para con él. Lo salvó. Lo limpió de sus pecados. E hizo que él, un pecador vil, pudiese hoy día, o sea, en ese momento de esa escritura, admirarse de la profundidad, de las riquezas, de la sabiduría y de la gracia y de la ciencia de Dios. Y dice: cuán insondables son sus juicios
e inescrutables sus caminos. Dice allí en la primera carta de Corintios, en cuanto a este versículo, en cuanto a las riquezas, dice el versículo, la segunda carta, perdón, capítulo 8, versículo 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Cuán insondables, las profundidades, las riquezas. La palabra gracia se emplea en una variedad de formas en el Nuevo Testamento, pero aquí el significado es sin confusión posible, es el de la generosidad. Cuán generoso es el Señor Jesús. Cuánta misericordia tuvo por cada uno de nosotros en dejar las glorias celestiales para venir a buscar y salvar a nosotros los pobres pecadores. Es por eso que en esta mañana Él nos invita a poder hacer memoria de la obra tan grande que Él consumó allá en la cruz para nuestra salvación. Cuán generoso es el Señor. Era tan generoso que se dio todo lo que poseía por nuestra causa, para que nosotros fuésemos eternamente enriquecidos por su pobreza. Él era rico en posesiones, poder, homenaje, comunión, felicidad, allí con el Padre. Él se dio a sí mismo. Este versículo nos enseña la preexistencia de Cristo. ¿Cuándo fue el rico? Siempre nos preguntamos. Si él acá lo vimos caminar por las calles de Jerusalén, no mostrando miseria, pero mostrando el amor, pero sin mostrar esa riqueza que junto al Padre él gozaba. Desde luego, no cuando vino al mundo como el bebé de Belén, y desde luego no durante sus 33 años de peregrinación, como extraños sin hogar en el mundo, pero sus manos, que sus manos habrían hecho. Él era rico en toda la eternidad pasada, morando con el Padre en los atrios celestiales, pero se hizo pobre. Todo eso fue por causa nuestra. ¿Para qué? Para que fuésemos enriquecidos en esa gracia tan grande, en su pobreza. Si esto es cierto, y de luego lo es, debería en tal caso ser nuestro mayor gozo, dar al Señor todo lo que somos y tenemos. Todo se lo debemos a Él. Es su gracia. Y en esa gracia hemos sido enriquecidos, siendo Él, dice rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ahora vemos los insondables o incomprensibles de sus juicios. Allí en el Salmos 19, nos dice la palabra de Dios en el versículo 9, los juicios de Jehová son verdad, todos rectos. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos los atributos justos de Dios demandaban que Él resucitara al Salvador de la tumba en el poder de una vida indestructible. Este es el significado de la afirmación majestuosa. Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. El carácter glorioso de Dios hizo de la resurrección una necesidad moral, la recompensa de la justicia perfecta y personal de Cristo. Pablo relata en su conversión allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, hablándole a una multitud allí en donde él estaba, y en el versículo 13 dice, vino a mí acercándose y me dijo, hermano, así comentando su conversión, dice, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad
y veas al justo, y oigas la voz de tu boca, de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. No podía más que hablar de su Dios, aquel que le había impactado su vida siendo un perseguidor de la iglesia. Él en este momento puede decir, el Dios de nuestros padres te ha escogido, el Dios, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, los insondables e incomprensibles de su juicio, lo inescrutable o impenetrable de sus caminos. Allí en el libro de Isaías, el profeta en el capítulo 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Qué hermoso es. Sus pensamientos, ni vuestros caminos son, dice, vuestros caminos, dice Jehová. Dice el proverbio que hay caminos que al hombre le parecen derechos, nos parecían derechos, pero ¿cuál era nuestra situación? Caminos de muerte. Y es por eso que debemos dar gracias por esa bendición tan grande de lo inescrutable e impenetrable de sus caminos, esos caminos que realmente no entendemos, y es por eso que el apóstol puede decir, oh profundidad de las riquezas, profundidad de las riquezas. Qué bendición tenemos al poder escudriñar su palabra, la cual nos llevó un día a poder conocer un Dios tan grande que en esta mañana nos ha invitado por su grande amor con que nos amó a estar presentes para dar gracias de tremenda bendición que tenemos en haber conocido a un Dios tan grande que nos ha dado de su salvación. Lo inescrutable o impenetrable de sus caminos, y dice que lo secreto y lo no revelado a los hombres. Allí en primera carta de Corintios tenemos un versículo muy precioso que el apóstol también puede decirle a los corintios, allí en la primera carta del capítulo 1, versículo 30, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros en Cristo, sabiduría. Aquí destaca aún más que todo lo que somos y tenemos procede de él, no de la filosofía, y que por tanto no hay lugar para la gloria del hombre. Primero, ante todo, Cristo. Nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Él es la sabiduría de Dios. Aquel que la sabiduría de Dios escogió como el camino de salvación. Él era el camino, dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por ir por Él. Es por eso que qué bueno es haber un día entendido este camino nuevo y vivo que nos lleva al Padre. Y hoy día podemos gozar de esta comunión y saber que Él lo ha prometido, un día estaremos allí en los cielos. Es por eso que no dejamos de asombrarnos de la inmensidad del amor. Me asombra el amor que me ofrece el Señor Jesús. Allí en la cruz, Él dio su vida por nosotros, pero sigue dándonos ese amor, cobijando nuestra vida y fortaleciéndonos para lo que queda en este mundo de lágrimas, de sufrimiento, el poder y la fortaleza de parte de Dios, inundando nuestro ser para seguir transitando en la sabiduría inmensa de Dios. Aquel que la salvación de Dios escogió como el camino de salvación. Cuando le tenemos a Él, tenemos una salvación posicional que garantiza nuestra plena salvación. En segundo lugar, Él es nuestra justicia, dice. Por medio de la fe en Él somos contados justos, por un Dios santo. En tercer lugar, Él es nuestra santificación con nosotros, en nosotros. No tenemos nada en cuanto a la santidad personal, pero en Él somos posicionalmente santificados. Y por su poder somos transformados
de un grado de santificación al otro. Y finalmente, Él es nuestra redención. Y eso nos habla de la redención en su aspecto final, cuando el Señor vendrá y nos llevará para estar con Él, siempre con Él, en su hogar, cuando seremos redimidos, espíritu, alma y cuerpo. Ahora miren la diferencia de lo que el mundo vive lejos de Dios. La salvación, la sabiduría, aparte de Cristo, es una insensatez, que conduce a la condenación. La justicia, aparte de Cristo, es culpa y condenación. La santificación, aparte de Cristo, es inmundicia y pecado. La redención, aparte de Cristo, es servidumbre y esclavitud. Es por eso que tenemos que dar gracias a Dios con las palabras del apóstol. Qué palabras más profundas salen de su corazón. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Aquí vemos el secreto y lo no revelado a los hombres. Termina el apóstol reconociendo que es dueño de él. Dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es el dueño. De él son todas las cosas. Allí en el salmista, en el capítulo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Mire que Dios tan grande. Que pensara en nosotros de esta manera tan grande, no queda realmente impactado e impresionado de la inmensidad del amor de Dios para con nosotros. Mi querido hermano, es día tras día que debe elevarse nuestro corazón en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, dando de su amor su Hijo Jesucristo. Dice en su palabra que de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y ahí radica nuestra bendición y nuestra gratitud a Él, porque Él descendió de los cielos para buscarnos a nosotros. Él dijo allí en Génesis el capítulo 1, versículo 1, sea la luz y fue la luz. Él es el creador de todas las cosas. El versículo 26 de ese mismo capítulo entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese es el Dios que el apóstol puede llamar a profundidad de la riqueza. ¿Cuándo vamos a comprender la inmensidad del amor? Nunca. En esa magnitud tremenda del despliegue de su amor para con nosotros no lo vamos a entender en la tremenda magnitud, pero sí, por la gracia, muchos hemos creído y muchos creerán en ese amor tan grande que Él ha desplegado para cada uno de nosotros. El Señor nos ayude a poder realmente exclamar de nuestro corazón estas palabras del apóstol. Dueño es Él de todas las cosas, es el ejecutor, y por Él son todas las cosas. Y dice el propósito final, para Él son todas las cosas. Allí en Efesios el capítulo 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice las últimas palabras, dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo queda darle gracias al Señor. En esta mañana el Señor nos ha convocado, hermano. Hemos sido llamados para un propósito de llevar y anunciar las virtudes de aquel que nos salvó. Pero en ese caminar y en esa tarea que tenemos que hacer, no tenemos que olvidarnos que somos y tenemos todo lo que somos y tenemos solo es en nuestro Dios. Él nos salvó, Él nos perdonó, Él nos redimió y nos dio una salvación que no merecemos.
Y hoy por gracia podemos disfrutar esa promesa gloriosa que tenemos todos aquellos que hemos creído, que un día veremos a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que descendió de los cielos, tomó forma humana y fue a la cruz, cargando en sí el pecado tuyo y mío, para que nosotros hoy por su gracia podamos disfrutar de esta salvación que no merecemos. No hay nada en nosotros, solo todo de Él. Dice en su palabra, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hermanos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y podamos hacer digna memoria de aquel que nos vino a rescatar, el Señor Jesús, quien dio su vida para darnos una salvación. Que el Señor nos bendiga en este día.